En esta última clase de este curso de exégesis de Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a considerar el versículo 11, donde el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, terminando este tremenda declaración cristológica, aunque lo hace en el contexto de dar a los creyentes en Filipos una forma de buscar la unidad en la iglesia. Pablo termina escribiendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí tenemos la conclusión de todo este proceso de descenso y ascenso. El eterno Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, se vació a sí mismo, tomó la forma de siervo y estando en forma de hombre se humilló a la muerte y muerte en la cruz. Todo el descenso. Luego el Padre lo ascendió hasta lo sumo, le dio un nombre, sobre todo nombre, y ahora el apóstol Pablo termina diciendo, para que en el nombre de Cristo toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios el Padre. Veamos primero, como siempre, el texto en griego, kai, pasa, glosa, exomologesetai, hoti, curios, Iesus, Christos, que el interlineal sería, y toda lengua confiese que Señor Jesús Cristo. Y la última parte dice, ais doxan theu patros, para gloria Dios de Dios Padre. En este caso tenemos dos variantes, una más significativa que la otra. La primera variante tiene que ver con este verbo confesar. En varios manuscritos antiguos, la palabra es exomologesetai, con eta, que la tenemos resaltada ahí en negrita. Pero en esos otros manuscritos antiguos se escribe con epsilon, exomologesetai. Espero que puedan ver la diferencia entre la letra eta aquí y la letra epsilon. Claro, para nosotros no parece mucha diferencia, aun cuando lo transliteramos al español, resulta exactamente lo mismo, porque eta es una forma elongada de epsilon. Pero esa pequeña variación en una sola letra cambia radicalmente el verbo. En griego, la primera forma verbal, que es la que tenemos en nuestras Biblias, es el auristo subjuntivo en la voz media y se traduce confiese, que toda lengua confiese, la idea de debe confesar. Pero la segunda forma con el emicron es el futuro indicativo y se traduce confesará, toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es el Señor. Ahora, lo interesante en este caso es que la Reina Valera sigue Nestle Aland, que a la vez apoya la variante textual que tiene menos apoyo en los manuscritos antiguos. Y esto es interesante. Nuevamente, Nestle Aland va a apoyar aquella versión léxica que cuenta con mayor apoyo de los manuscritos. En este caso no, vamos a ver por qué. Y la Reina Valera concuerda con Nestle Aland. Ahora, según el aparato crítico textual de Nestle Aland, el subjuntivo confiese solo se encuentra en estos manuscritos: el papiro 46, el códice Aleph, el códice B y el códice F, un corrector, es decir, una persona corregido el códice original. Además están unos cuantos minúsculos, 104, 323 y 200.495. En los padres de la iglesia, esta forma con el
subjuntivo se encuentra en Ireneo y en Clemente. Mientras que el futuro con el épsilon se encuentra en muchos documentos más, muchos manuscritos más. Todos estos códices, A, C, D, F, el original, ¿ya? El asterisco aquí significa el códice original. También los códices G, K, L, P, psi. Y los minúsculos 075, 0278 y estas familias también 6, 33, 81, que normalmente dan peso a ciertas variantes que uno quiere cambiar y varios otros minúsculos también. La pregunta entonces es, ¿por qué Nestle Aland apoya la versión léxica del texto que cuenta con aparentemente menos apoyo textual o de manuscritos? La razón hay una triple razón. En primer lugar, es la lectura más difícil. Una regla para los expertos en la crítica textual es que cuando tienes dos manuscritos, uno tiene una forma verbal extraña, inusual, y la otra tiene una forma verbal mucho más común y corriente. Si uno se pregunta, ¿qué es más probable que haya ocurrido? Que el documento original haya tenido una forma normal, una forma fácil, gramaticalmente, digamos, y que alguien a propósito o por error lo copió en una forma verbal mucho más difícil o inusual. O es más factible que originalmente se expresó el autor en una forma extraña, inusual, y en algún manuscrito se coloca en forma mucho más normal. Por lo general, los expertos indican que casi nunca un copista va a tomar una forma verbal común y corriente y a propósito cambiarla en una forma mucho más inusual y extraña. Más probable es tomar una lectura original que es extraña y simplificarla para que se pueda leer con más tranquilidad. Ahora, en este caso, la lectura más difícil es el subjuntivo. La forma más fácil es el futuro. Por eso hay muchos manuscritos con la forma fácil del futuro. Hay pocos manuscritos, pero son antiguos, son de peso, P46, por ejemplo, y el códice Aleph, dos manuscritos antiguos de peso. Y dicen los expertos, qué extraño que Pablo haya escrito la forma sencilla usando el tiempo futuro y alguien lo copió en una forma extraña usando el subjuntivo. Así que aquí está la primera regla. Seguimos la lectura más difícil, en este caso el subjuntivo, aunque tenga menos apoyo de manuscritos. En segundo lugar, en el versículo 10 de Filipenses 2 al versículo 10, Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese verbo doblar la rodilla está en el subjuntivo. Ahora, si el versículo 10 hubiera sido en el futuro, para que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, el futuro se entendería. Pero el versículo 10, el apóstol Pablo usó el subjuntivo y no hay ninguna variante. Eh, todos los manuscritos antiguos en versículo 10 usan la forma verbal subjuntiva, que toda rodilla se doble ante el nombre de Cristo. Por eso, uno llega a la conclusión que Pablo estaba pensando en modo subjuntivo, no en modo futuro. Un poco difícil escribir versículo 10 en forma subjuntiva
y en versículo 11, repentinamente cambiar al futuro, cuando se está hablando de la misma cosa, el homenaje al eterno Hijo de Dios. Así que si el versículo 10 se usa el subjuntivo, es más que probable que el versículo 11 también use el subjuntivo, aunque la preponderancia de manuscritos tengamos el verbo en el futuro. Una tercera razón. El pasaje original que Pablo está citando aquí viene de Isaías 45, versículo 23. Si ustedes miran ese texto, van a encontrar que en Isaías el profeta está hablando en el futuro. Y cuando miramos a Romanos 14, el versículo 11, donde Pablo en esa carta cita Isaías 45, versículo 23, el apóstol Pablo también lo cita en usando el futuro. Permíteme leerlo para ustedes. Romanos 14 y el versículo 11. ¿Qué dice la Reina Valera? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, no que se doble, subjuntivo, se doblará, tiempo futuro, toda rodilla y toda lengua confesará. No toda lengua confiese, confesará a Dios. Así que el argumento de los expertos es el siguiente. Si el texto original que Pablo está citando de Isaías usa el verbo en el futuro, y en Romanos 14 el apóstol Pablo cita ese texto usando el futuro, se entiende que un copista, copiando Filipenses 2, versículo 11, asimila el texto al futuro, siendo originalmente el subjuntivo. La persona piensa, pero en Romanos Pablo citó usando el futuro. Quizás el copista estaba de memoria recordando tanto Isaías 45, 23 como Romanos 14, 11. Y el copista, al copiar, se olvida que en versículo 10 Pablo usó el subjuntivo y lo colocó en el futuro, asimilándolo a Romanos 14, 11. Felizmente, tenemos copias de manuscritos muy antiguos que antecede ese error de un copista que cambió el subjuntivo al tiempo futuro para asimilarlo a Isaías 45, 23 y Romanos 14, versículo 11. Así que esos tres argumentos fueron suficientes para que Nestle Aland siguiera la versión del texto con el subjuntivo, aunque tuviera menos apoyo en los manuscritos, y descarta la lectura, la forma del texto que está en la mayoría de los manuscritos. De paso, hermanos, vamos aprendiendo. Esta ciencia de la crítica textual es muy detallada y hay que aprender a estudiar a fondo cada variante. Y gracias a Dios que tenemos no solo una enorme cantidad de manuscritos para comparar, sino también expertos que han dedicado su vida a esta clase de estudio para ayudarnos a cada vez más acercarnos al texto original. En este caso no hay un problema porque la Reina Valera ya tenía esta lectura usando el subjuntivo. He tomado el tiempo para explicar esto solo para que ustedes aprendan un poco más acerca de la crítica textual cuando les toque evaluar variantes en el texto en griego. Ahora, la segunda variante es mucho menor en importancia. La Reina Valera y Nestle Aland tiene la frase Jesucristo es el Señor al fin de la mitad del versículo 11. Ahora, esta lectura, esas palabras, Jesucristo es el Señor, cuenta con el apoyo de casi todos los manuscritos en griego. No obstante, hay algunos cuantos manuscritos que simplemente dicen Jesús es el Señor. Quizá esto se deba a que en Filipenses 2, él
versículo 10, está solo el nombre Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y alguien copiando el texto, copió y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Copiando rápido, no notó que en versículo 11 el apóstol Pablo escribió Cristo. Ahora esta lectura, Jesús es el Señor, cuenta con el apoyo de el corrector del códice alejandrino, también el códice F, G y también minúsculo 1505. Interesante, tenemos algunas versiones con esa lectura. La Vulgata, por ejemplo, tiene Jesús es Señor. También el saídico, eh, unos cuantos manuscritos. El saídico es una variante de un idioma cóptico de Egipto. Y como Orígenes era de Egipto, no es una sorpresa que Orígenes también tiene esta lectura en sus escritos. Pero a la larga, como son pocos estos manuscritos, la preponderancia favorece la lectura completa del nombre del Señor. Jesús Cristo es Señor. Hay un manuscrito que tiene Cristo es Señor, el códice K, pero como es un solo manuscrito, se descarta porque alguien simplemente se equivocó al copiar y no tiene mayor trascendencia porque los demás siguieron el texto original. Vemos, hermanos, interesante este tema de la crítica textual porque nos ayuda a poder confirmar la base textual para traducir y predicar del Nuevo Testamento. Pasemos ahora al exégesis. Tomando la primera frase, y toda lengua confiese, usando el subjuntivo. La palabra toda debe incluir los que Pablo menciona en el versículo 10. En versículo 10, el apóstol Pablo toma tiempo para describir las rodillas de quienes se van a doblar. Versículo 10, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se sobreentiende que esos tres también estarían incluidos en toda lengua confiese, toda lengua en los cielos, toda lengua en la tierra, toda lengua debajo de la tierra. Ahora, a primera vista pareciera extraño pasar de rodilla a lengua. Pero, ¿qué nos enseña esto? La importancia no solo de actuar de cierta manera, doblando la rodilla, con nuestros cuerpos reconociendo Jesús es el Señor, sino también en nuestra forma de hablar, que nuestra lengua también confiese que Jesús es el Señor. Ahora aquí tenemos esta gran afirmación. Esta es la gran confesión. Jesucristo es el Señor. En el orden de las palabras en griego, la palabra Señor viene primero. Si me permiten volver un momentito, vamos a volver al texto original. Aquí van a ver que Señor, Curios, viene primero, que Señor Jesucristo, o que es Señor Jesucristo. Interesante que el apóstol Pablo pone Señor primero para dar mayor realce a esa palabra. Volvamos entonces al texto. La palabra curios indica dueño absoluto. Es la palabra que se usaba para describir el emperador romano. Todo ciudadano romano tenía que decir César es curios, o Augusto es curios, o Nerón es curios. Es el dueño absoluto de todo ciudadano en el imperio romano. Por eso era muy radical y a la larga vino a ser políticamente peligroso que miles de cristianos en todo el imperio ya no digan
Nerón es Señor, sino que Jesús es Señor, usando esta palabra curios. Ahora miren en Romanos 14, el versículo 9. Romanos 14, el versículo 9. ¿Qué leemos aquí? Esta confesión de los creyentes. Porque Cristo para esto murió y resucitó, dice Pablo, y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Qué tremenda afirmación del apóstol. Que Cristo murió y resucitó, y parece una redundancia, ¿no? Volvió a vivir, y ahora en Filipenses Pablo añadiría, y fue exaltado para ser Señor, dueño absoluto, pero ¿de quién? Señor de los muertos, como también de los que viven, es decir, de todos. Nos hace recordar en la primera prédica de la iglesia cristiana, Hechos 2, el versículo 36. ¿Qué leemos aquí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho dueño absoluto. Aquí, hermanos, tenemos esta gran afirmación cristiana, la confesión de fe del creyente. Jesús es Señor. Ahora, Pablo coloca esta palabra primero, como acabo de mencionar, para resaltarla, para que Señor sea Jesucristo, no Nerón, Jesús. Ahora, notarán que en el texto original no hay un verbo para ser. Aquí en Filipenses 2, eh, la Reina Valera dice que confesar que Jesús es el Señor. Si miramos otra vez el texto original, van a ver que para que toda lengua confiese que Señor Jesús Cristo. ¿Dónde está la palabra es, el verbo ser? Bueno, posiblemente el apóstol Pablo no lo expresa porque en el idioma hebreo muchas veces el verbo ser no es expresado, está implícito en lo que se está escribiendo. Ahora, muy aparte del orden de las palabras, la forma de las palabras indica que la palabra Señor es el predicado, se está afirmando algo de Jesús. Por eso em, eh, se traduciría Jesús, Cristo es Señor. Una afirmación de quién es Jesús, Cristo es Señor. Pero en este caso viene antes de Jesús y Cristo y no hay el verbo ser, está simplemente implícito en el pensamiento del apóstol Pablo. Ahora, recalco, hermanos, aquí tenemos, me parece que es importante resaltarlo, la confesión fundamental de la iglesia primitiva. Vamos a ver por qué es importante anotar eso en un momento, pero vamos a 2 Corintios 4, el versículo 5. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aquí está el tema central de la predicación cristiana. Por lo tanto, la esencia de la declaración de fe del creyente. Jesús o Jesucristo es Señor. Lo proclamamos, lo anunciamos. Y es muy significativo lo que Pablo añade en 2 Corintios 4:5. Proclamamos a Jesucristo como Señor y nosotros, ¿qué somos? Si Jesús es Señor, nosotros somos siervos. Esta categorización. Uno es Señor, Jesucristo. Todos los demás son siervos del Señor.
Y por eso Pablo dice con mucha claridad y honestidad, nos proclamamos a nosotros como siervos, en nombre de Cristo para el bien de ustedes. Ahora, en nuestra cultura latina católica, estamos tan acostumbrados a este concepto de que Jesús es Señor, o lo llamamos el Señor Jesucristo, que nos olvidamos lo radical que es esta afirmación. Por eso es interesante notar lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 12, el versículo 3. Noten en sus Biblias, 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo maldiga el nombre de Jesús. Imposible. Pero por otro lado, afirma Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, claro, el apóstol Pablo no está hablando simplemente de decir Jesús es Señor en forma automática y reflexiva por costumbrismo. No, el apóstol Pablo está hablando de decirlo y entenderlo y vivirlo de todo corazón. Nadie puede reconocer a Jesús como Señor absoluto de toda la existencia y también de uno mismo, a no ser que sea la obra del Espíritu Santo. Por eso, en un país católico, hay mucha gente que habla de el Señor Jesús. Va a la iglesia católica, toma la misa, habla de el Señor Jesús, pero sus vidas niegan esa afirmación. Lo triste es que hay cada vez más evangélicos que son exactamente lo mismo. Hablan del Señor Jesús, cantan Jesús es Señor, pero en sus vidas no lo demuestran. Viven para sí mismos, una vida centrada en lo que ellos quieren. Casi nunca consideran lo que Dios podría querer o el Señor podría querer de sus vidas. Y eso es muy lamentable, pero también es entendible, porque a no ser que el Espíritu Santo haya hecho una vida, una obra profunda en el corazón de una persona, esa persona jamás va a reconocer en su vida el señorío de Jesús. Qué importante reflexionar sobre esa afirmación de Pablo en 1 Corintios 12, versículo 3. Ahora, normalmente esta palabra curios en griego llevaría el artículo definido, ho curios, el Señor. En este caso no lleva el artículo definido. La pregunta es ¿por qué no? Comentaristas indican que no tiene el artículo definido porque ya para estas alturas en la vida del apóstol Pablo y en la historia de la iglesia, la palabra Señor vino a ser usado como el nombre propio del Señor. Notarán que Jesús y Cristo tampoco tienen el artículo definido. No es necesario porque es un nombre personal. Pero Curios tampoco lleva el artículo definido. Y es porque ya se está reconociendo como parte del nombre de Jesucristo. Ahora, durante su vida, Jesús se dedicó a comprobar una cosa en particular, ¿no es cierto? Durante toda su vida, en sus enseñanzas, en sus milagros, etcétera, Jesús quiso comprobar que era el Mesías, el Cristo. Pero
después de su muerte y resurrección, quedó claro para toda persona honesta, íntegra, que reconoce los eventos, que Jesús de Nazaret no solo es el Mesías, sino que Jesús de Nazaret es algo mucho más grande que el Mesías. Es Señor, el dueño absoluto de todo. Y en este himno cristológico, como lo llamamos en Filipenses 2, aquel que era en forma de Dios, versículo 6, se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero al final volvió a tener la gloria que tuvo antes de la encarnación, pero una gloria reconocida públicamente por toda la creación. Esto es lo maravilloso lo que Pablo está diciendo aquí. El que se humilló a algunas personas, unos cuantos cientos de miles de judíos hace 2000 años, lo vieron como Jesús, lo crucificaron como Jesús. Pero ahora, toda la creación, absolutamente todos, van a reconocer y van a confesar que ese Jesús es Señor. Un reconocimiento público de parte de toda la creación. Escuchen lo que dice un comentarista del siglo XIX. Descendió del cielo para cumplir una misión de amor. Dicha misión exigió un sufrimiento indescriptible, una humillación incomparable. Por lo tanto, cuando cumplió su misión exitosamente, el Padre lo promovió al más alto honor al llegar al cielo en forma triunfante. Vale la pena meditar eso, ¿no es cierto? Lo que el Padre hizo para con el Hijo. Pero recordemos que el Señor jamás fue motivado por vanagloria personal. Si Él no tomó el hecho de ser Dios como algo para aferrarse, como dice el versículo 6, ¿no es cierto? Versículo 6. Si Él no tomó esto de ser Dios como algo que Él tenía a toda costa que aferrarse, jamás va a estar buscando ser glorificado. No obstante, aunque no fue su meta al venir a la tierra, no estaba buscando exaltarse. El Padre lo hizo para cumplir un principio bíblico muy importante. Aquel que se humilla será exaltado. Y aunque el Hijo no lo buscó y no lo pidió al Padre, esta exaltación añadida. Yo sé que en Juan 17 el Señor pidió volver a la gloria que tenía antes, pero aquí lo que Pablo está diciendo es que el Hijo de Dios, al ser exaltado por el Padre, fue exaltado más allá de la gloria que tenía antes. Porque ahora no era solo como Hijo de Dios que era exaltado, era Hijo de Dios en naturaleza humana que fue exaltado sobre todo. Pero se da este principio: el que se humilla será exaltado. Y hoy en día, hermanos, cuán importante es que reconozcamos lo siguiente: Cristo no tiene igual. No hay nadie en toda la creación que se iguale a Cristo. Más bien, Cristo tampoco tiene rival. Nadie puede estar en competencia con él. Él no está en competencia con nadie para ver quién es más grande. Él es simplemente superior a todo cuanto existe.
Jamás pensemos que el Señor está luchando contra Satanás, como si Satanás fuese un rival, más o menos a su nivel. Nada que ver. Satanás es parte de la creación. Satanás ya fue derrotado. Satanás un día va a doblar rodillas ante el Señor Jesús. Satanás un día va a confesar, Él es Señor. No hay vueltas que dar. Esto es lo grandioso del Señor Jesús. No tiene rival. Como dije, el eterno Hijo de Dios ya era exaltado, sobre todo antes de la encarnación. No volvió a tener la misma gloria que antes, sino que Pablo está diciendo que hay una dimensión adicional a su gloria eterna. Es la gloria de su humanidad. Jesús es Señor. Eso es lo fantástico. Aquí está lo nuevo. Aquí está algo que no se dio antes nunca. Jesús, el Mesías, Él es Señor, dueño absoluto de todo lo que existe. Otra vez, citemos a John Eadie, aquel que era conocido como Jesús entre los hombres, específicamente Jesús de Nazaret, recibe ahora el homenaje de toda la creación en esa misma naturaleza, como Jesús de Nazaret. Lo llamaron así en la tierra porque no sabían nada más que él. Lo llamarán Jesús, pero entendiéndolo como Señor en la gloria eterna. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Y pensemos en esto también. En la cruz del Calvario, para que la gente supiera quién estaba muriendo, los soldados, bajo la orden de Pilato, escribieron Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Esas letras en latín, INRI, INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero preguntémonos, ¿el Señor ahora en el cielo necesitará un letrero? ¿El Padre tendrá que colgar un letrero para indicar quién es el Señor Jesús? Jamás. Porque toda la creación lo va a reconocer en forma intuitiva. Va a ser imposible tener otro criterio que reconocer Jesús, el Cristo, es el Señor de toda la existencia. Y Pablo termina indicando que todo esto es para la gloria de Dios el Padre. Ahora, Dios el Padre será glorificado, no solo por exaltar al Hijo encarnado a su diestra, exaltando de esta manera la naturaleza humana. No, Dios el Padre también será glorificado por la aclamación universal de que Jesús, el Mesías, es el Señor de toda la creación. Por esas dos cosas, la exaltación en sí y la aclamación universal, Dios el Padre será glorificado. Eso encaja con lo que leemos en el Evangelio de Juan. Si miramos en Juan 5, el versículo 23, ¿cuál es el gran anhelo de Dios el Hijo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos revela acerca de el anhelo del eterno Hijo de Dios? Juan 5, versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así que el anhelo de Dios el Padre es honrar al Hijo.
Y el anhelo del Hijo es honrar al Padre. Tremendo, ¿no es cierto? El Padre quiere que todos honren al Hijo. Y el anhelo del Hijo es que todos glorifiquen al Padre. Vemos eso en Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está diciendo, Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de la creación del mundo y antes de encarnarme. Pero Padre, que quede claro, yo anhelo que me restaures a esa gloria para que tú, Padre, seas glorificado en mi restauración. Pero también en su humanidad. Si miramos 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 28, ¿qué leemos aquí? Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Señor Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios el Padre sea todo en todos. Aquí está el gran anhelo de Dios el Hijo. No está buscando gloria personal. Él anhela ser glorificado para que el Padre sea glorificado a través de su glorificación, para que toda la creación sea testigo de la glorificación del Hijo. Y luego toda la creación honrará al Padre al honrar al Hijo. Esa unidad de criterio entre el Padre y el Hijo es lo que Pablo está queriendo inculcar en la iglesia en Filipos. Vivan entre ustedes, dice Pablo, vivan entre ustedes lo que vemos entre el Padre y el Hijo, cada uno queriendo honrar y glorificar al otro. Si tan solo vivieran así, dice Pablo, tendrían una tremenda unidad entre sí mismos. Concluimos entonces esta serie de estudios y el análisis del versículo 11, reconociendo que hace 2000 años Jesús fue exaltado sobre todo. Tristemente, el día de hoy hay millones en el planeta Tierra que no lo reconocen como tal. No reconocen a Jesús como Señor. No reconocen la autoridad que Jesús tiene en sus vidas. Claro está, un día lo tendrán que reconocer, aunque no lo hagan con amor y no lo hagan con buena voluntad. Un día tendrán que doblar rodillas, un día tendrán que confesar, Jesús es el Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Debemos proclamar el Evangelio para rogar a las personas a reconocer a Jesús como Señor, antes que lo tengan que hacer contra su propia voluntad en el día del juicio final. Hermanos, esta es la esencia o una parte importante, por lo menos, de la evangelización, de la gran comisión. Queremos llevar a la raza humana a reconocer lo que Dios ha hecho con el Hijo. Él es Señor. No hay vueltas que dar. No importa cuán débil sea la iglesia o los creyentes. Dios el Padre lo ha exaltado para ser Señor de todo. Lo que los seres humanos necesitan es escuchar eso para que se rindan al Señor Jesús. Ahora, ahí está la gran tarea de la iglesia. Pero hermanos, ¿cómo podemos esperar que crean nuestro mensaje? A no ser que vean en nuestras vidas dos cosas. En primer lugar, el sometimiento a Cristo, pero también, hermanos, el gozo y la bendición en nuestras vidas que vienen
por someternos a Él. Porque obviamente cualquier creyente que se somete al Señor de todo corazón va a experimentar la bendición de Dios en su vida. Y por lo tanto tendrá gozo y alegría en su corazón. Y el mundo va a ver eso. No se trata solo de anunciarlo con nuestros labios, se trata de vivirlo en nuestras vidas. Y no solo un sometimiento que da pena a los demás que nos ven, no hablando de lo que cuesta, cuánto sufrimos, no, hablando del gozo, la alegría, la tremenda bendición de someternos al gran Señor Jesús. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo esperamos que presten atención si no lo ven en nuestras vidas? Por eso, hermanos, el testimonio vivencial de la iglesia es de vital importancia. Hermanos, este es el asunto en Filipos hace 2000 años. Miren Filipenses 1, el versículo 27. Miren lo que Pablo acaba de escribir antes de esta sección. Versículo 27 del capítulo 1, Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahí está el gran desafío, hermanos. La iglesia en Filipos tenía que vivir y comportarse en una forma digna del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús es Señor. Una iglesia dividida, peleando entre ellos, no estaban viviendo una forma digna del evangelio. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. Y hermanos, si la iglesia en Filipos necesitaba esto, ¿cuánto más nosotros en el siglo XXI? Aquí está el gran desafío para la iglesia cristiana. Tenemos que vivir dignos del evangelio que anunciamos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando vivimos así? Cuando proclamamos Jesús es Señor. Bueno, lo que va a pasar es que muchos se van a oponer, ¿no es cierto? En Filipos lo arrestaron a Pablo, lo flagelaron en la cárcel, porque Pablo afirmó Jesús es Señor. En Filipos, una colonia romana, donde toda la gente afirmaba Nerón es Señor. Y cuando Pablo dice, no, Jesús es Señor, se opusieron. Hoy en día vamos a encontrar lo mismo. El mundo anda hablando de sus derechos humanos. La ONU proclama los derechos humanos. Las Naciones Unidas, esa organización, quiere imponer sobre la raza humana cómo debemos vivir, sus criterios, su ética. Lo que están diciendo es, el ONU es Señor. Los progresistas son señores. Y lo que hay que decir como iglesia es, no, Jesús es Señor. Y claro, tanto los progresistas como la ONU y muchas otras instancias se van a resistir, se van a molestar, se van a oponer. Nos van a llamar toda clase de cosas, porque estamos confrontando la esencia de esta rebeldía contra el Señor Jesús. Y la iglesia tiene que proclamar y vivir esta vida, pero va a provocar una reacción negativa. Miren versículo 28 de Filipenses 1. En nada intimidados por los que se oponen. Esta era la experiencia en Filipos. La gente se oponía a este mensaje, Jesús es Señor. Hoy en día no hay que sorprenderse que la gente se oponga. No hay que intimidarnos. No hay que decir, bueno, voy a guardar silencio porque si no se van a molestar conmigo. Ya no puedo hablar estas cosas porque el mundo se va a molestar. No, en nada siendo intimados. Claro, eso no nos permite ir ofendiendo a las personas. No somos llamados a ofender a las personas. Somos llamados a proclamar Jesús es el Señor. Y aun si eso produce persecución,
La iglesia tiene que insistir en su mensaje. Miren, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo este Señor, no solo que creáis en Él como Señor, sino también que padezcáis por Él como Señor. Y hermanos, ya el mundo ha dejado de ser la cultura occidental, ha dejado de ser una cultura cristiana. Ahora es una cultura post-cristiana, una cultura secularizada, una cultura humanista. Lamentablemente hay mucha gente en la iglesia que argumenta que debemos aceptar eso y debemos ir con la corriente y estar actualizados con el mundo hoy en día. El mensaje de Pablo no. Jesús no ha dejado de ser Señor. La iglesia no va a cambiar su mensaje por lo que el mundo dice. Eso es declarar el mundo es Señor. La filosofía del mundo es Señor. No, eso es traicionar la esencia de la iglesia. Jesús de Nazaret es el Mesías. Es Dios encarnado. Él es Señor de todo. Créanlo o no, acéptenlo o no. Esa es la verdad y la iglesia tiene que proclamarlo. En nada intimidados. Y aunque tengamos que sufrir, esta es la esencia de ser un cristiano. Dios nos guarde de no traicionar nuestra herencia cristiana y no traicionar al Señor Jesús, sino proclamarlo como Señor, tal como la iglesia lo viene haciendo por 2000 años. Qué lindo, hemos podido aprender tantas cosas de esta serie de estudios exegéticos. Espero que el Señor los motive a seguir estudiando. Hay tanto en la Biblia para estudiar. Nos hemos limitado casi a 5 o 6 versículos. Tremenda riqueza espiritual en las Escrituras. Dios los motive a conseguir esas herramientas. Aprendan ustedes a hacer exégesis para que nuestros corazones se llenen de la profundidad de la palabra de Dios y nuestras vidas también lo vivan para la gloria de Dios el Padre. Oremos. Padre, queremos terminar esta serie reconociendo tu ayuda a lo largo de estas horas de estudio. Gracias por el Espíritu Santo que viene para llevarnos a toda la verdad, hacernos recordar lo que Cristo ha dicho. Y Padre, quiero pedir una bendición muy especial sobre todos aquellos que escuchan esta serie de clases, que les des anhelo por estudiar con profundidad tu palabra. Y luego, Padre, ayúdanos a vivir con excelencia la vida cristiana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.